Antes de comenzar con los fundamentos filosóficos del psicoanálisis, es importante tener en cuenta qué es el psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis es una disciplina científica que va a estudiar y se va a encargar de investigar y describir el alma humana, de cómo se forma, cómo se desarrolla y cómo está estructurada, así como es que funciona. Principales representantes y fundadores teóricos. La teoría psicoanalítica o psicoanálisis es una pseudociencia que fue fundada a finales del siglo XIX, alrededor de 1896, por el neurólogo austriaco Sigmund Freud. Además, se considera un antecedente clave para el nacimiento del psicoanálisis que Freud llegó a ser alumno de Jean-Martin Charcot, en un hospital de París entre los años 1885 y 1883. Este neurólogo fue el fundador del psicoanálisis, conocido como el arqueólogo de la mente. Nació en Viena, Austria, en 1856. Dentro de los principales representantes tenemos a Lacan, que fue un psicoanalista y psiquiatra de origen francés, nacido en París el 13 de abril de 1901, que fue conocido por su retorno a Freud, ya que actualizó y modificó la teoría de Freud. Lacan basó su modelo del inconsciente en la lingüística estructuralista y determinó que estaba organizada como un lenguaje. En otro punto nos encontramos con Alfred. Él fue un psiquiatra el cual fue inducido al psicoanálisis gracias a las teorías de la neurosis de Freud. Una de sus intervenciones más importantes fue la del desarrollo y la curación de la neurosis de los niños, llegando bien a conclusiones que lo indujeron a elaborar una propia doctrina. Jung fue un psicólogo y psiquiatra el cual colaboró con Freud, siendo su auténtico discípulo, pero con una personalidad propia. Él veía la vida psíquica como un conjunto de complejos de diversos centros mentales. Historia del psicoanálisis. El psicoanálisis nunca hubiera surgido de no ser por un hombre, Sigmund Freud. Este médico y neurólogo del siglo XIX fue el creador, revisor y difusor de la práctica conocida como psicoanálisis. En la década de 1880, Freud fue alumno de Charcot, un conocido neurólogo francés considerado como el fundador de la neurología moderna. Gracias a esta relación alumno-maestro, Freud se introdujo en el mundo de la hipnosis y los efectos de la misma podía producir sobre el paciente. En 1914, Freud da a conocer un artículo llamado Recordar, Repetir, Reelaborar, donde explica los orígenes del psicoanálisis desde su evolución a partir de la hipnosis. El artículo mencionaba además que ciertos síntomas se debían a sucesos reprimidos por el individuo en forma inconsciente. Posteriormente, Freud dejó de inducir a los pacientes a un estado hipnótico como lo hizo durante años, ya que decía no se encontraba cómodo con el método, además que no es aplicable en todos los casos. El movimiento del psicoanálisis comenzó a extenderse en los años de 1919 tras finalizar la Primera Guerra Mundial, logrando llegar a diversos sectores de la sociedad. Pues obviamente Sigmund Freud fue necesario crear un nuevo modelo para la formación de algún futuro psicoanálisis. Como todo, fue evolucionando con los años. El objetivo teórico del psicoanálisis es lo inconsciente, mientras que la psicología estudia el comportamiento. El fin de esto es para autoconocerse con el fin de mejorar. La psicoterapia cognitivo-conductual tiene influencias en la hipótesis del psicoanalista Sigmund Freud, así también se aplica en la psicología infantil y también en la educación.